Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Mark Aliana, guitarrista, cantante y compositor, y en el episodio de hoy entrevisto a Allen Johannes, guitarrista, coautor y coproductor del disco Euphoria Morning de Chris Cornell. Tanto si habéis escuchado los 5 episodios que acabamos de dedicar a Euphoria Morning, como, obviamente, si habéis llegado hasta aquí siguiéndole la pista, el invitado de hoy no necesita mucha presentación. Pero por si acaso, Allen Johannes es un multiinstrumentista, cantante, compositor y productor estadounidense de origen chileno que a lo largo de las últimas 4 décadas ha participado en la grabación de algo así como 300 discos. Durante los años 80 su banda de la adolescencia culminó en What Is This, en la cual compartió al guitarrista Hillel Slovak y al baterista Jack Irons con los Red Hot Chili Peppers. Y ya en los 90, Johannes formó Eleven con su mujer Natasha Snyder a la voz y los teclados y de nuevo con Jack Irons a la batería, hasta que este dejó el grupo para unirse a Pearl Jam. Allen también ha publicado varios discos en solitario y ha tocado, entre muchos otros, con PJ Harvey, Queens of the Stone Age, Mark Lanegan, Eagles of Death Metal o Them Crooked Vultures, el supergrupo formado por Josh Homme, Dave Grohl y John Paul Jones de Led Zeppelin. Dicho esto, y teniendo en cuenta que se podría decir muchísimo más, para la entrevista de hoy nos centramos en Euphoria Morning, el disco para el cual Chris Cornell formó un triángulo creativo con Allen y Natasha. Y para desvelar algunos misterios sobre Euphoria Morning, hace un par de semanas me desplacé hasta La Casa Murada, un recóndito y fantástico estudio a 1 hora de Barcelona, en el que, por una de esas maravillosas coincidencias de la vida, Allen se encontraba produciendo el nuevo disco de Tara Who. Durante su pausa de mediodía, Allen y yo agarramos un par de sillas, nos sentamos a la sombra de una morera y hablamos tranquilamente, entre muchas otras cosas, sobre el papel que desempeñaron él, Natasha Snyder y Chris Cornell en el proceso de grabación y composición de Euphoria Morning, de cómo, gracias a Chris Cornell, Allen y Natasha pudieron montar el estudio casero en el que, sin haberlo planeado, acabaron grabando el disco, del proyecto que tenían los tres de formar una banda junto a Matt Cameron de Soundgarden y la sorpresa que se llevaron Allen y Natasha cuando se enteraron de que Chris se había unido a Audioslave, de la gira de presentación de Euphoria Morning, su preparación y la recepción del disco, la influencia del flamenco y la música india en las guitarras de Allen Johannes y el genio musical de Natasha Snyder. Además, Allen cuenta cómo, durante la escuela secundaria, se le ocurrió enseñarle a tocar el bajo a un amigo que hasta entonces solo tocaba la trompeta, Flea. Y por el camino nos encontramos con Temple of the Dog, Frank Zappa, Ministry, Saint Vincent, Daniel Lanois, Paco de Lucía, Peter O'Toole, Los Caracoles y un hombre araña en el minibar, entre otros. Por cierto, aprovecho para saludar y agradecer a Eli y Jesús de La Casa Murada que nos acomodaran para grabar la entrevista. Así pues, sin más preámbulo, Allen Johannes nos cuenta cómo se grabó Euphoria Morning. Allen Johannes, bienvenido a Disco Prestado. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por prestarte, nunca mejor dicho, a hablar de este Euphoria Morning, que va a cumplir 25 años, ¿verdad? Sí, increíble, vida cómo pasa el tiempo. Un disco emotivo, emocionante, sorprendente. Me pregunto, claro, tú has grabado muchísimos discos. Me pregunto qué lugar para ti personalmente en tu discografía ocupa Euphoria Morning. Sí, bueno, Euphoria está en el top, solamente compartiendo espacio con el último disco de Eleven, que se llama Howling Book, que acabo de reeditar después, o sea, la primera vez que salió en vinilo, porque también tiene que ver con esa sinergia y esa compatibilidad creativa que teníamos Natasha y yo. En el caso de Euphoria Morning se extendió y se abrió hacia un triángulo que empezaba de la amistad y la conexión que teníamos con Soundgarden y con Chris Cornell en particular, ¿no? Entonces, Chris, Natasha y yo, como el núcleo de 3 cabezas de la creación de Euphoria Morning. De hecho, los 3 compartisteis créditos de producción, de los arreglos, de composición en muchas canciones. Sí. Aparte del papel obvio de Chris como artista principal y cantante, ¿cuáles dirías que fueron los puntos fuertes en el proceso creativo de cada uno de los 3? Bueno, lo que pasó al principio es bastante para hablar del proceso. Eleven y Soundgarden éramos bastante... Había una amistad y una conexión artística muy fuerte. Natasha tocó clarinete en Fresh Tendrils, en Super Unknown. Ellos siempre nos confiaban con escuchar la música antes o pedirnos consejos y todo eso. Nos invitaron a muchas giras. Inclusive una vez cuando no teníamos sello que nos habían dejado, no teníamos nada de dinero y ellos nos invitaron a abrir los shows, telonear como dicen en Chile. Aquí también. Sí. Ok, perfecto, telonear. Y nada, no teníamos dinero y Chris dijo, ok, pero dame 10 minutos y te llamo de regreso.
Y dice, ya, cada uno de nosotros metió $15,000, entonces tienen suficiente para ir en gira con nosotros. Imagínate una banda que te paga a la banda telonera para venir al show. O sea, era Ya ves. una conexión así de una amistad muy fuerte. Hicimos, no sé si lograste ver esa entrevista a broma. Sí, la vi ayer, de hecho. Y es tan chistoso porque toda la gente se enoja con nosotros como si fuera algo de verdad, pero la sutileza no pasa mucho. O sea, la gente se enoja. ¿Verdad? Bueno, entonces, más específicamente, porque obvio que yo podría hablar de todo el proceso llegando a Euphoria Morning, por qué existía la posibilidad de grabarlo juntos. Yo creo que Chris tenía una idea de, saliendo de Soundgarden, de hacer un disco solista, pero más que nada de explorar otros lados de su voz, otros lados de su manera de componer. Ya se había notado que en Black Hole Sun salió una canción que era bastante diferente que el resto de lo heavy de riff de Soundgarden. Y él tenía ya con Poncier y con Temple of the Dog, era obvio que como compositor tenía un espectro mucho más ancho, ¿no? Uh-huh. Y especialmente en la parte de influencia de R&B, como When I'm Down, donde se puede, él podría cantar de una forma un poco diferente, un poco más, yo diría, dinámicamente mucho más amplio, o sea, no siempre dándole full. Y yo creo que nos confió Natasha y yo, como era muy, muy fan de no solo de Eleven, pero también de mi banda What Is This, anterior de los 80s. Kim inclusive nos tocaba en su estación cuando era disc jockey. Y como yo creo que nos confió a ser parte del proceso, porque sabía que Natasha y yo teníamos un alcance bastante diferente que muchos músicos de rock. Yo como persona que le encanta improvisar, Natasha como su principio de compositora de música clásica, de conservatorio, de oído perfecto. Yo como loco que me atrevo a tocar cualquier cosa. Uh-huh. Sin pensarlo demasiado. Y nada, y esa conexión de una confianza mutual, ¿no? Y porque también era una posibilidad no solo de lograr algo nuevo, pero también había mucha presión. Uno se podría imaginar. Entonces lo que hicimos nosotros, nos escondimos del mundo y no entraba nadie. Pero ¿sabes lo interesante? Lo voy a decir ya, que no éramos las personas para producir el disco. Estaba decidido que Daniel Lanois iba a producir el disco. Uh-huh. Y preparamos los temas. Chris se quedó con nosotros varios meses. Yo compuse la música para Mission, Follow My Way, The Disappearing One, Natasha, Peel of Your Bones. Ella hizo muchos arreglos, cambió mucho de las canciones originales de Chris, los demos. Hablando de arreglo, diría de cambiar la armonía, cómo va la voz, no la melodía, pero cómo va la dramática con los acordes, la tensión, tension release, no sé cómo se dice. Sí, tensión y relajación. Es que de hecho te iba a comentar, las armonías del disco son muy peculiares. Sí, sí. Tengo curiosidad por saber hasta qué punto fueron de oído o había un conocimiento armónico muy profundo. Oh, no, Natasha tenía todo el conocimiento. Demasiado, pero la verdad pero también fue entre los tres. Obviamente que Chris tenía que decir si me gusta o también sugerir otra cosa. Entonces ese proceso fue muy interesante. Eso fue antes de la grabación, de darle vueltas a los temas, de tener nuevos temas y hacer un demo rápidamente. Ni sé dónde están esas grabaciones originales porque la gente pregunta a veces qué pasó con los demos o si había, pero teníamos una meta de terminar para julio no sé qué, porque Daniel Lanois iba a producir. Y el día antes de que ya estábamos terminando, de repente llama uno de sus representantes diciendo que él ha cancelado todo su calendario por razones personales. Entonces Chris quedó como, ¿qué vamos a hacer? Y Natasha, sin una pausa, dijo, pero obvio vamos a grabar, porque ahora tenemos un estudio, gracias a ti, empezamos a grabar ya al tiro. Y eso es lo que pasó. Durante 7 meses, grabamos 2 semanas, se regresaba a Seattle 1 semana y media, regresaba de nuevo. Y el proceso era de mucha exploración de sonidos también, ¿no? O sea, no solo la grabación, pero muchas veces Natasha se cansaba, ya Chris y yo como 8 horas buscando un sonido de guitarra. Ajá. Porque podíamos, ¿no? Ajá. Pero no probamos la Gretsch con este fuzz, con el Bassman, pero no en la sala grande, en la sala pequeña, con este micrófono y este pre.
O sea, imagínate, para Natasha era como una pesadilla. Ajá. Eso fue lo bueno de tener acceso a un estudio en casa. ¿Has dicho que teníais el estudio gracias a Chris? Sí. Lo que pasó que nos mudamos a una casa de un arriendo enorme, porque es Los Ángeles, ¿no? Ujú. Y queríamos montar un estudio. Yo tenía un Tascam 388, después tenemos una Roland BS 880, con eso grabamos Sun Shower para Great Expectations y el Ave María para la Very Special Christmas 3. Rudimentario, 8 pistas, pero se lo graba. Someone to Die For, la versión original, no sé si la escuchaste en las redes, o sea, en YouTube. No he escuchado esta, ¿no? Sí, esa iba a ser la canción para la película de Bond en 97. Mm. Se rehizo con Rick Rubin produciendo y Jimmy Nicol cantando. En esa época Chris ya estaba en Audioslave y le ofrecieron mucho dinero para cantarla, pero él estaba metido en otra cosa. Someone to Die For. Esa fue una canción que compuse yo para nuestra... Teníamos un mínimo de 8 canciones cada año para la publicadora, que nos daba un pequeño avance. Ujú. Y Chris estaba con nosotros y yo tenía la voz un poco mal y yo dije, bueno, ¿quién la va a cantar? Porque hay que entregarla mañana. Y dije, yo la quiero cantar. Muy bien. Sí. Y después la escuchó el presidente de A&M y ahí empezó todo eso. Se llama Alcafaro. Bueno, para nosotros era el sueño, porque nos conocimos inclusive Natasha y yo a través de un amigo de infancia que era A&R en A&M, y también no solo trajo a Natasha a conocerme cuando tenía 22 años y ahí empezó todos los 25 años de esa increíble alma gemela, relación de todo. Pero también él fue una de las personas que encontró a Soundgarden para traerlos a A&M Records, ¿no? Entonces ya teníamos esas ganas después de tantos sellos que nos habían fallado, porque Eleven tuvo muy mala suerte, no había nada de promoción y después fallaban siempre en las promesas y era solamente por el apoyo de músicos, de amigos como Pearl Jam y Soundgarden, que Eleven lograba tener lugares donde podían vernos la gente tocar o escucharnos y todo eso. Entonces Chris invitó a Alcafaro a escuchar nuestras canciones, ¿no? Entonces teníamos varios demos, le encantó, le fascinó, nos ofreció un contrato de $200,000, que en esa época era como algo normal, no bajo, no alto. Ujú. Y nosotros, Natasha y yo, como locos, nos atrevimos a ir a verlo en la oficina y pedirle por ese dinero entero para comprarnos un estudio para la casa. Y ellos estaban acostumbrados a arrendar equipo, pero mejor que comprárselo, como que la filosofía era de esa y no era para comprarle a una banda de guitarras ni nada. Entonces él, como también era cantante de ópera, sus principios, el Alcafaro, Ujú. tenía mansa voz, él decidió decirnos que sí. Entonces imagínate, de repente tenemos un PO, se llama PO, es un número que puedes ir a una tienda, en esa época era Westerly Music, donde tenían Neves y API y Neumann y tenían de todo. Sí, material de grabación, micros, mesas, sí. Sí, micros, o sea, Neves, y después me presté varias, una sidecar. Bueno, o sea, Chris inició el proceso de que el presidente venga a escuchar nuestra música y ahí se enamoró de la música, nos ofreció un contrato, nosotros le pedimos el dinero de ese contrato, en vez de productor, estudio, ingeniero, todo eso, enteramente nos lo pasaron para comprar un estudio para la casa. Ahí lo armé y grabamos el penúltimo disco de Eleven que se llamaba Guard Dog y ya estaba hecho. Y por eso teníamos un estudio para preparar las canciones y así lo grabamos en casa durante esos 7 meses. Pero solamente existía porque Chris nos ayudó que pasara. Ujú. Sí. Muy bien. Probablemente muchos fans de Soundgarden no estarán de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí Euphoria Morning es el momento vocal de Chris álgido. Sí. Además, por la sonoridad del disco, creo que se entienden muchos más matices de su voz. ¿Qué sensaciones tuviste en el momento este de, bueno, vamos a grabar la voz? Este momento un poco íntimo, incluso delicado para muchos cantantes, ¿no? Sí, sí. Lo chistoso es que normalmente él siempre se escondía y se metía solo a grabar sus voces. Eso fue el proceso con Soundgarden. Le gustaba mucho ya tener el 1176 puesto, el compresor, Ujú. en un setting particular que lo apretaba bastante y eso era parte de su sonido. Y el micrófono teníamos el Neumann M149,
Teníamos un Sony 800G, que ese es el Steel Rain. Teníamos un C24 que usamos solo un lado, es el C12, el XG. Yo me acuerdo más o menos, sí, yo diría que todo lo bastante abierto es el Neumann y después el C12 lo usamos en Can't Change Me. Steel Rain es el Sony. Bueno, entonces teníamos una Neve 1080 y una 1081 que me había prestado de un amigo que trabajaba en A&M en el estudio, que ahora es Henson. Lo interesante es que él nos abrió la puerta para ser parte del proceso. Entonces estábamos nosotros en la sala o sea, en el control room, y él estaba en la sala donde cantaba, que tenía un poco de, ¿cómo se llama? Carrelaje, tile. Sí, como de baldosas. Sí, baldosas del suelo y ángulos y un poco de vidrio. Tenía un poco de una delay, ¿no? Pero un espacio interesante que entraba adentro de la grabación de la voz con la compresión, que le daba como una burbuja que aguantaba cualquier cosa. O sea, tenía un sonido que resistía ser opacado por otros instrumentos. Vale. Uh-huh. Ahí grabamos a Mark Lanegan y nosotros y todo eso. Entonces, muchas veces él cantaba más de una vez, y cuando cantaba a veces hacía entre 5, 6 a 14 tomas, ¿no? Pero no era por la cuestión de mejorar cómo cantaba, pero de encontrar el personaje que está cantando. Cualquier canción en Euphoria Morning tiene un lado distinto de su voz. Uh-huh. El que canta Can't Change Me es diferente que el que canta Mission. O sea, no como personalidad, pero tiene una calidad su voz que es diferente y depende de la canción, como Wave Goodbye. Tiene sí. así, Uh-huh. Y Steel Rain, obvio, que le está abriendo como loco. Mission, medio loco, o sea, todo. Entonces, no solo elegíamos el micrófono, pero también él seguía explorando. Muchas veces, cuando terminaba, decía, bueno, yo estoy demasiado metido, ustedes me eligen lo mejor de lo que canté. Uh-huh. Entonces, Natasha y yo le hacíamos una comp. Como un montaje, ¿no? De la toma. Sí, como un montaje. Y se la presentábamos y él está casi siempre de acuerdo. A veces tienen otra opción para esta línea de acá, no sé qué. Ya. Y después, a veces decía, ya, estamos, me encanta. O todavía no encontré. Obvio que estaba cantando muy bien, o sea, increíble. Pero había 2 o 3 canciones que las cantó como 3, 4 veces. Por la intención, ¿quieres decir? Por la intención, o sea, el próximo día, una semana después. Uh-huh. Pero siempre nos confiaba en nosotros. La única que hizo él solito es Sweet Euphoria, la había grabado en casa. Nos trajo la mezcla y solamente le di un poco de proceso de masterizar para que encaje mejor con el resto del disco, ¿no? Claro. Y bueno, así fue el proceso y eso fue lo interesante y lo bueno de tener la libertad de tener tanto tiempo. Uh-huh. 7 meses es harto. Imagínate si estarías pagando, inclusive lo chistoso que no habíamos hablado nada de dinero ni nada, y Natasha y yo no estábamos trabajando y teníamos muchos gastos, y siempre quería ir a cenar, y cuando quería salir a cenar eran restaurantes caros. Uh-huh. Y obvio, Natasha y yo pagábamos por nuestra parte, pero normalmente yo no pagaría $200, $300 cada cena, ¿no? Uh-huh. Y él pedía champaña y no sé qué. Y casi con un poco de, no miedo, pero un poco embarrassed, no sé cómo se dice embarrassed. Sí, como avergonzados un poco. Sí, le dije, oye, Chris, estamos ya 4 meses grabando, ¿nos puedes pasar un poco de dinero? Porque yo, grabando y cenando. Sí, más la cena que nada más. Uh-huh. Porque se nos está acabando el dinero, ya. Uh-huh. No, pero eso fue lo chistoso, porque normalmente, imagínate, en esa época, A&M era como mínimo 1,500 a día, y estábamos trabajando. La verdad que a veces trabajábamos 3 días y él decidía de no trabajar. Mirábamos videos de películas, nos íbamos a la playa, él regresaba a Seattle. Todo dependía. De repente nos despertaba a las 2 de la mañana porque él se quedaba con nosotros en la habitación de guest room. Uh-huh. A las 2 de la mañana. Tengo una idea, hay que grabar la hora. Y el vecino decía, a las 2 de la mañana, por favor, no Marshall. Sí. Muy bien.
Has mencionado su Euphoria, que es efectivamente este tema que Chris grabó en su casa. En su casa, sí. ¿En algún momento intentasteis arreglarlo como las canciones del resto del disco o escuchasteis esa demo prácticamente, ¿no? Sí, Maqueta, sí. y dijisteis, esto se queda así porque es perfecto? ¿Cómo fue? Sí, no, eso fue la idea. Él simplemente nos dijo que tenía un tema que había grabado que era casi como algo que era espiritualmente conectado a todo, especialmente por el título de Euphoria, su Euphoria, Ujú. que era como, podría ser que es como lo que empezó en su mente la posibilidad de, la tonalidad del disco. Y obvio que, o sea, en vivo Natasha tocaba un órgano muy bonito y todo eso extendida armonía, pero no, siempre fue la idea de tenerlo así bien raw en la mitad del disco. Ujú. Sí, inclusive en el proceso de la mezcla estuvimos los tres. Fue bastante largo. No sé qué hubiera pasado si él tendría solamente un mes con Daniel Lanois para grabar eso. Claro, nos iba a invitar para tocar en eso, pero tuvo tanto que ver que era una grabación casera, que era en casa, en que la presión no existía. Claro, había expectativa de todo eso, existía, porque todo el mundo dice, ¿qué va a hacer Chris? ¿No? Pero lo chistoso es que había una resistencia en el principio. Cuando tocamos el Paramount Teatro en Seattle, estaban todos nuestros amigos. Imagínate, ahí estaban todos enfrente de nosotros, Pearl Jam, Soundgarden, y nos estaban mirando así, pero ¿Así? sí, así con cara de viejito enojado, ¿no? Y no sé, porque es que era como algo nuevo para ellos. Ah. Estaban resistiendo un poco porque no, obviamente que Soundgarden había parado y ahí estábamos nosotros apareciendo con la Euphoria Morning Band con un sonido bastante diferente del grunge, más limpio, más abierto, más textural, orquestral. Ujú. Yo pensé que hubiera sido más interesante para ellos de que no era algo para comparar, ¿no? Mm. Y me acuerdo como una cena con el sello o con el manager, meses después, o sea, cuando terminamos la gira, y dijeron, bueno, qué lástima que no les fue tan bien como que estábamos esperando. Has vendido 750,000 copias y lo siento mucho. Como, imagínate, Yeah, 750,000 copias. yeah. Ahora saben que cuando Scott Williams sacó un disco solista tampoco vendió como Son Temple Pilots o lo que sea. Ujú. Lo que siempre ha pasado con Eleven y con Euphoria Morning es que toma tiempo, toma décadas a veces para que la gente se dé cuenta. Porque el impacto en ese momento era tan casi avant-garde en el sentido que ahora uno lo puede escuchar o dice simplemente son canciones, son arreglos, pero era tan diferente lo que estaba pasando y era una combinación tan interesante, también parte de el umbrella del rock, pero es que dura mucho tiempo. Esa música me agrada mucho que, o sea, en mi gira yo estoy tocando Disappearing Man de vez en cuando y la gente le tiene mucho cariño a ese disco. Ujú. Obvio que hay gente que solo conoció a Chris con Audioslave, los más jovencitos, sí, Ujú. sí. Y Soundgarden cuando regresó increíble con King Animal, me encantó. Ahí estuve visitándolos todos los días porque Joe Barresi es gran amigo también. Estuve ahí con Lullabies cuando yo estaba tocando con Queens of the Stone Age Ujú. y hubo un periodo cuando estaba en Audioslave que no nos hablamos mucho porque Audioslave llegó como sorpresa total Mm. porque íbamos a formar una banda con Natasha, yo, Matt Cameron, porque Matt Cameron todavía no estaba en Pearl Jam, estaba Jack Irons, nuestro baterista de Eleven. Y eso era el plan, y hasta el último segundo era el plan, hasta que él decidió de sorprender a todo el mundo y formar Audioslave. Mm. No fue que lo formó, fue que él no decía que lo iba a hacer, y cuando lo hizo intentó de esconderlo un poco al principio, no sé por qué, porque como amigos obviamente que nunca hubiéramos, si fue a su insistencia y sugerencia que él quería formar una banda con Natasha, yo y Matt Cameron. Mm. ¿Por qué crees que le apetecía en un momento y luego cambió de idea? No, es que él todavía no sabía, él quería mucho la opción de formar una nueva banda, pero también al mismo tiempo Rick Rubin le estaba hablando por el otro y lo dejó hasta el último segundo para decidir, por si acaso, ¿no? O sea, fue durante los primeros ensayos con Rage, con los chavos de Rage, o sea, no, obvio, no Zach, que él decidió de decir sí a Audioslave.
Ujú. Y no nos dijo que no sobre nuestra... Mi amigo me dijo, lo acabo de ver. Y yo dije, no puede ser, porque yo acabo de hablar con él por teléfono. Me dice que está en la cabaña en Seattle. Dice, no, yo lo acabo de ver en la sala de ensayo cerca de tu casa. Vaya. Pero todo bien, todo bien. Y años más tarde, cuando él volvió a hacer otro disco en solitario, ¿en algún momento llegasteis a hablar de volver a juntaros? No, o sea, nos juntamos al tiro. Falleció Natasha y él quería tener un poco de closure, ¿cómo se dice? Sí, como cerrar un capítulo o Sí, así. sí, porque como no se habían visto o hablado casi 10 años y ella falleció, entonces él quería, a través de mí, tener una especie como dijiste tú, cerrar Un capítulo, un sí, del capítulo, Vital. sí, o de extender su condolences. Ujú. Entonces ahí, 2010, y ahí me invitó en gira. Y yo mezclé su disco en vivo, El acústico, Songbook. el acústico, lo mezclé yo, hicimos muchos shows juntos y el Keeper lo produje yo y toqué todos los instrumentos. Desde esa época nos juntábamos todo el rato, Ujú. no solo en gira, todo eso. Inclusive estaba yo grabando una versión de In My Time of Dying para que él la cante para, no sé, para un proyecto así. Y como 3 semanas antes de que falleció, yo estaba en gira con PJ Harvey y los dos estábamos en Nueva York filmando para la tele y no me dejaron ir a visitarlo. Estábamos en Colbert y él estaba en Fallon. Y yo quería visitarlo rápido, teníamos como 4 horas antes, pero no te dejaban ir, just por si acaso, no regresar. Ujú. Y bueno, y nada, y seguíamos hablando y por eso fue un shock total cuando recibí la noticia en mitad de la noche. Ujú. Entonces, logramos tener bastante conectar de nuevo. Y no, es que con Brendan, Higher Truth, ese disco es precioso. A mí me encanta ese disco. Brendan O'Brien. Sí, Ujú. él fue parte de sí. Sí, a mí me gusta mucho más el Higher Truth también que Sí. Carry On o... Es que Brendan siempre ha sido gran. O sea, para el tributo para Chris tocamos juntos. Él fue parte de la Euphoria Morning Band con Josh Freese y Stone y Matt Cameron también tocó. Y Brendan es muy, muy, muy talentoso. Mucho de mi disco favorito él ha sido parte. Sí. Ujú. Volviendo a Euphoria Morning, está claro que el núcleo del disco sois vosotros tres, pero hay un montón de bateristas. Sí, ¿Cómo sí. fue eso? Bueno, obviamente que Natasha y yo conocimos a Josh Freese cuando tenía como 13 años, 14 años, en la casa de Frank Zappa. Entonces él tocaba con Dweezil y nada, era tan talentoso que era buena idea de intentar con él. Él tocó en varias. Matt Cameron lo invitamos para Disappearing One. Bill Rieflin en Steel Rain, que falleció desafortunadamente. Bill Rieflin tocaba con Ministry, con King Crimson. Ujú. Greg Upchurch, nuestro baterista de Eleven, durante los años en que Jack estaba en Pearl Jam, también toca. Y después yo toqué mucho del bajo, pero también Rick Markman, que fue el bajista en la gira, tocó bajo. Natasha tocaba bajo con la mano izquierda, como hacía en Eleven en un par de temas. Jason Faulkner, gran amigo, que estaba en Jellyfish y ahora toca con Saint Vincent. Mm. Gran carrera solista. Tenía una banda que se llamaba The Grays con John Bryan en los 90s. Y esos son todos los invitados, son los bateristas y... Victor Indrizo. Es verdad. Sí, en Wave Goodbye. Wave Goodbye. Fue una cuestión de... estamos haciendo este tema y me imagino a este baterista para tocar... Sí, más o menos, sí. Ujú. Porque Victor Indrizo obviamente que tenía ese groove, pero también no toca muchos fills. Entonces, tocó un par de fills y yo tuve que ayudarle. Chris quería más fills, tuve que inventar un par con Ajá, con edición. un poco de edición, sí. Mm. Pero muy, muy lindo pocket. Sí, elegimos bien, porque también Disappearing One con Matt Cameron es muy precioso. Y no fue muy lindo ese proceso. Teníamos la luxury para poder elegir y tener tiempo para hacerlo, ¿no? Ujú. Y atinamos bien, o sea, no era como intentar diferentes cosas y decir, este no funciona. Entre los tres conocíamos a tantos músicos y también venían en nuestro mundo, de nuestras amistades, ¿no? Ujú. Buenísimo. Sí.
Y hablando de ritmos y de edición, hay algunas canciones como Flutter Girl, donde tienes uno de tus créditos es drum treatment, ¿no? Sí. Tratamiento de la batería. Sí. ¿Qué es eso que suena al principio? ¿Son unos loops? Como hay una cinta que hace... Sí. O sea, hay varios loops. Esa parte de Pro Tools en esa época me encantaba. El Audio Suite, poder to rewrite, Sí, reescribir. reescribir el sonido con un efecto, pero inmediatamente. Entonces te deja fluir mira, lo grababa así, y un poco de distorsión. Entonces, agregar esto y seguir fluyendo. Y entonces acaba de salir el primera versión de Lo-Fi, de Verify. Entonces, ese sonido del vinilo parando, es muy temprano, porque 98, ¿no? 97, 98. Ajá. Y mucho de esa parte digital yo había explorado ya con Avantgarde Dog, que si uno lo escucha, tiene muchos sonidos inventados un poco. Eso me gustaba mucho de Pro Tools, esa parte de usarla como algo creativo para inventar algo nuevo. En el coro de Preaching, gonna set it all right, algo que hace beep, boop, boop, beep, boop, boop, beep, boop, boop, beep, boop, boop, beep, boop, boop. Un sonido así. Sí. Y estaba cantando y llegó el camión de la basura y cuando paró hizo, ¿verdad? Y ese sonido me encantaba y lo procesé con un poco de delay y después le cambié la melodía para hacer el contrapunto de sí. Qué bueno. Y no suena como un camión de basura, pero ya estaba. No, claro. Es que estaba tan fuerte, porque obvio que no teníamos nada de soundproofing, ¿no? Sí, como no había aislamiento de sonido, ¿no? No, o sea, era una casa con ventanas y todo eso. Entonces, lo que se escuchaba. Entonces, se grabó. Por suerte, ¿no? Por sí, lo que se escuchaba, suerte, se escuchaba. sí. Ahí acabó en el disco. Sí, ¿no? Y es gran parte de la atmósfera del coro de Preaching at the End of the World. Sí, no, entonces, especialmente Flutter Girl, agarré mucho de esa batería de otras baterías que sí ya se habían grabado. Entonces, eso es más o menos construido, ¿no? Como samplearlo, pero también todo eso y todo, esa canción en particular yo creo es la más procesada. Claro, los instrumentos son reales, todo tocado. Ese ton, o sea, eso fue horas encontrar, especialmente tenía un bandmaster con el trémolo que era increíble. Y lo chistoso, después tuve que programar mi Line 6, mi Flextone. Esa es la única forma de hacerlo. Todos esos sonidos de nuestros amplificadores, entre Chris y yo teníamos como 50, ¿no? Y los usamos todos. Entonces eso fue lo bueno de usar ese primitivo, los amplis de Line 6, porque uno podía tener un Vox, un Bassman, o sea, pareció suficiente para que en vivo se lograría la tonalidad de cada cosa. Y también le programé a Natasha muchos de los teclados para tener sonidos de guitarra, o sea, el Korg tenía efectos adentro, entonces como teníamos que tocar todas esas partes, ¿no? Ella tocaba varias también en vivo. Qué bueno. Y claro, estás hablando de usar emuladores de ampli de guitarra muy al principio de que existieran, Sí. porque ahora los hay muy buenos, pero entonces debía de ser mucho más trabajo encontrar un sonido, ¿no? O sea, era algo que no se usaba muy a menudo. Sí, no, es que la verdad que era mucho, o sea, la diferencia de tener un Fender Bassman o Bandmaster de verdad en el escenario, en el contexto de estar en gira, y una emulación digital es de 80 o 75, 80% casi igual. Entonces, eso que se supone que le falta, si uno está tocando buena música y tocándola con buen gusto, eso ya... Muchos amigos puristas se quejaban y yo dije, no importa. A veces creo que la diferencia igual está más en la sensación que puedes tener tocando, ¿no? Sí. Porque al final, claro, también, aunque sea un ampli, acaba saliendo por un micro, por una PA, con unos altavoces que se mueven con todo lo demás. Sí. Pero ahora, claro, ahora esto ha mejorado. O sea, es increíble ahora. No. Ahora sí, yo tengo mi Helix y todo eso. O sea, hay muchos otros también. Sí, pero estamos hablando hace casi 27 años, ¿no? Sí. 26 años, qué locura. No me lo puedo creer yo. De repente me entra un cansancio o...
Da la sensación de que las guitarras del disco específicamente tienen influencias que van mucho más allá del rock. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, también en Follow My Way. Al principio suena, yo sin conocer mucho esa música, me suena como a música india, por ejemplo, y luego Sí. hay partes de solos, por ejemplo, el solo de Moonchild, que comentamos con Napos, el invitado y amigo con el que estuvimos hablando de Euphoria Morning largo y tendido, que sonaba un poco a flamenco casi o a música arabesca. ¿Todo esto Sí, son influencias que conscientemente reconoces? Sí, sí. Yo empecé a tocar guitarra a los 4. Mi tío me enseñó los acordes principales y eso lo usé para aprender canciones de los Beatles. Ujú. Y después nos mudamos a México en 78 y unos amigos de mi mamá me regalaron Fuente y Caudal, un disco de Paco Lucía. Ujú. Tenía como 10 años o algo así, poco menos. Y ahí empezó toda esa influencia de Paco. Empecé a usar mi mano derecha mucho más, o sea, sin profesor, sin saber nada. Yo soy totalmente autodidacta. Y esa parte del solo de Moonchild es una técnica Exacto. flamenca, sí. Y el cante y la música hindú clásica, carnática, ha sido gran referencia para mí también. Empezó con la influencia de George Harrison, porque él estaba hablando de Ravi Shankar. Y de ahí empecé a escuchar a Ram Narayan, que tocaba sarangi, a Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, que son cantantes no solo de Bollywood, pero también de muchas preciosas melodías. Esa manera de frasear. Me fascinaba el fraseo, bueno, a través del flamenco, obvio, uno puede llegar a la música persa, la música griega, o sea, todo lo que viene de los gitanos de India, todo eso, Django Reinhardt. Para mí era como Jimmy Page, Jeff Beck, Django Reinhardt, Paco Lucía. Después Brian May, por el fraseo que tenía él, el sonido. Obvio, Alan Holdridge, pero ya en los 70s. Esa época de los 70s me encantaba, bueno, cuando eres joven, la música fusión, jazz rock, Mahavishnu Orchestra, todo eso, porque de repente, o Rush inclusive, gente que toca bien, ¿no? Entonces, tienes 13, 14, 15 años, emociona, ¿no? Claro, y te preguntas, ¿pero cómo demonios hacen eso, no? Sí, Aparte sí. antes de YouTube y todo esto, ¿no? Sí. Que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Imagínate escuchar a Andy Miola, escuché el disco Romantic Warrior y escuché esa guitarra y dije, pero ¿cómo? Que no puede ser. No, eso siempre ha sido para mí también es la suerte de nacer en Chile y inmediatamente mi abuela me lleva a Europa, después vamos a México, después llego a Estados Unidos a los 12, inmediatamente conozco a Hillel y Jack. Yo creo que estar en tan diferentes ambientes y también la suerte de ser el hijo de mi mamá y de mis tíos que eran músicos, o sea, más, como te dije, entertainers, pero siempre tenían amigos bohemios, acceso a buena música, música interesante. Mi padrastro era empresario, traía diferentes artistas de todo el mundo. De repente escuchaba música turca, música ¿no? Y todo, yo tenía el oído así grande. Entonces, lo que se escucha en Euphoria Morning también tiene mucho que ver con la influencia de todos, ¿no? No solo obvio que Chris le encantaba mucho música y tenía una habilidad y entendimiento armónico que le agradaba mucho, y también la confianza. Si Natasha le quería rearmonizar la canción, no era una persona que se le puede forzar nada, o sea, él tiene que estar de acuerdo, y le encantaba ese proceso de, como si escuchas el Florida Girl original del Poncier, y sí, como que la melodía se queda casi igual. De repente, si Natasha lograba decirle, ¿puedes subir medio tono por esta línea, por favor? El estribillo creo que está rearmonizado casi completamente, ¿no? Sí, sí. Y luego en esta misma canción, Flutter Girl, hay un puente. Sí. Y esto te quería preguntar también, porque también destacamos con mi amigo Napos que casi todas las canciones del disco tienen un puente. Sí, ¿no? sí. Esa parte sorprendente que pasa una vez, ¿no? Y que da otra cosa del disco. Esto fue una cosa consciente de vamos a poner un puente. ¿O hay alguno de vosotros que tenía mucha afición a poner ese? Porque se ha perdido bastante, ¿no? Esto de poner puentes, sobre todo en la música pop ahora. ¿Cómo fue eso? Porque llama mucho la atención, ¿no? De la composición del disco. Es interesante porque en mis discos solistas yo creo que he metido un puente y el resto es siempre, ya no. Pero antes, Natasha y yo siempre nos encantaba ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos un reset total antes de que aparezca el último coro? Entonces, la idea del puente es ser algo sorprendente. Y obviamente que así ha sido, pero también que sea de una forma en que se va a otro lugar. Y
Toda esa parte. O sea, como que te da un poco. Y después. Y regresa. Y vuelves al principio. Sí. También el puente de Steel Rain. Muchos de los puentes son así. Follow My Way también. Uh-huh. Sí, o sea, fue consciente en el sentido que era esa excitación, esa posibilidad de lograr algo interesante como niños en una tienda de juguetes, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Uh-huh. Eso fue una cosa muy interesante del proceso. Me acuerdo muy bien, estábamos siempre en el proceso de sorprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y con la expectativa que se podía lograr aún más. Y simplemente por el amor de la música y no para impresionar a otras personas o pensar en lo que el efecto que va a tener en el público o en el business o lo que sea. Y también esta idea de que la música puede tener multiniveles. Lo más importante es que comunique en la forma más simple al mismo tiempo que puede comunicar en una forma más complex, ¿no? Uh-huh. No es como música que es ya al tiro todo esto totalmente solo para músicos que entienden, como avant-garde o música serial o 12 tonos, hay que entenderla, ¿no? Si no suena como... Pero esa parte importante que el basement o la parte del poto, como que dice. Sí, como el fundamento, ¿no? El fundamento, sí, que te tiene que sentir el ritmo, tienes que sentir la letra que conmueve, que te expresa, que te comunica algo. Y eso fue lo interesante. Natasha y yo siempre hablamos del caballo Trojan. Sí, el caballo de Troya. Troya, sí. Eso son la parte C o el puente, ¿no? Que lo metes ahí. Es la idea de meter cosas adentro y que nadie se dé cuenta de la forma que lo rechacen, ¿no? Porque esa es la idea de siempre tener una sorpresa adentro. Sí, esto lo comentamos mucho con Napos también. El hecho de que es un disco súper complejo de composición, pero que es muy fácil de escuchar. Eso, sí. A diferencia de esta música que decías, donde igual hay que tener en otras músicas complejas un componente intelectual de que lo entiendas lo que estás escuchando y tengas un marco de referencia. Aquí no. O sea, realmente es un disco que puede escuchar cualquier persona que le guste el rock y disfrutarlo, pero luego es muy complejo en realidad. Sí, pero también hablando de ese proceso, no es, eso lo puedo decir mucho más fácilmente ahora como análisis, y no fue algo que hablamos, no sé, o sea, hablar de la creatividad es muy difícil, ahora después se puede. Natasha, un poco más que yo, Chris hablaba más, o sea, le gustaba hablarlo, pensarlo y hablarlo. ¿Sobre el proceso creativo que ibais a hacer o en general? Sí, durante el proceso. Vale. A mí me gusta mucho más solo sentirlo y hacerlo. Entonces yo creo que era buena combinación, porque teníamos un plan, pero también teníamos la habilidad de no tener plan o de estar ok si no había plan, ¿no? Uh-huh. Y no enfadarse o sentirse como que las cosas iban mal si estábamos simplemente buscando algo. Uh-huh. Y también otra vez hablando de la diferencia de tener el lujo de que el tiempo no tiene un precio tan alto, ¿no? Uh-huh, o sea, 7 meses es bastante tiempo, pero también no grabamos 7 meses, como te conté. Había reset, se iba en casa una semana, regresaba, había días, como te dije, que nos íbamos a la playa. Entonces, por eso fue un tiempo tan especial. Y todo fue a base de lo que se logró hacer por tener un estudio en la casa, ¿no? Uh-huh. Y también, por suerte, que Daniel Lanois decidió cancelar todo. ¿Ya ves? Sí, si no habría Euphoria Morning como lo conocemos, ni mucho menos, claro. No en la forma en que existe. No, obvio que ya los temas los teníamos ya compuestos y arreglados, pero el proceso de inventar cosas a través, yo creo que todavía nos faltaba un par de canciones, pero ahí vamos a ver qué hacer una vez que empezaba él. Hola, soy Mark. El episodio aún no ha terminado, pero quería comentaros que en los próximos días publicaré un par de extras sobre esta entrevista con Allen Johannes. Así que si no lo habéis hecho ya, os animo a suscribiros a Disco Prestado para no perderoslos. Por otro lado, si acabáis de descubrir el podcast, cuando termine el episodio os invito a echar un vistazo a los 5 anteriores, en los que mi amigo Napos y yo comentamos las canciones de Euphoria Morning una por una y mucho más.
Y ya que estamos, que sepáis que en entregas anteriores del podcast también hemos hablado sobre discos de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Pink Floyd o AC/DC, entre muchos otros. Y ahora volvemos a la entrevista. Has mencionado antes que empezaste a tocar de muy joven. Sí. Y a los 12, ¿verdad? ¿Te fuiste a Los Ángeles? Sí, sí. Entonces, cuando llegaste a... ¿Cómo se llama el instituto donde conociste a Flea? Bueno, primero a Bancroft. Bancroft Junior High es donde uno va antes de high school. O sea, high school es 16, 17, 18, ¿no? Uh-huh. Entonces, 13, 14, 15 es Junior High. Ahí conocí. Yo llegué a la mitad del año 7, pero no hablaba nada de inglés. En año 8 es donde conocí a Hillel y Jack y empezamos a tocar juntos todos los días. Después, en año 10, conseguimos un bajista y ya nos formamos como Anthem. En año 11, nuestro bajista decidió concentrarse en sus estudios y Flea era un amigo de todos que no tocaba bajo, era trompetista, pero su padrastro era bajista de jazz. Y como era buen músico, mi idea, teníamos un concierto agendado que era una batalla de las bandas en 3 meses. Entonces mi idea fue yo le dije a Hillel y Jack, yo creo que Flea aguantaría como nuestro bajista, solamente hay que enseñarle las canciones y cómo tocar bajo un poco. O sea, él ya era músico, simplemente mostrarle dónde están las notas y cómo usar sus dedos. Entonces él vino a mi casa y la casa de Hillel. Entre los dos, él se aplicó muy fuerte y logramos tocar ese show. Y ahí ya tengo grabación. Ya te voy a enviar un SoundCloud donde se escucha. Nosotros a los 17 años, era mortal ya. Era casi pre-metálica. Bueno, obvio que en los 70s, entonces todo es súper, súper rockero, ¿no? 2 guitarras, yo cantando, yo con la voz bien alta así. Y Flea tocando bajo. Bueno, y ahí seguimos hasta high school. Después nos fuimos a universidad, o sea, fingimos ir un poco, Jack y yo, y seguimos tocando. Y en 82 fuimos a ver Fear, una banda de punk, y Flea se enamoró de la banda y se conocieron y se fue de nuestro grupo. Ingresó como bajista de Fear. Hillel no le habló un año. Fear ya funcionaban bastante, ¿no? En esa época. Sí. Ellos ya de los 78, 77. Entonces eran muy populares y muy buena onda. Me encantaba. El baterista, Spitsticks, era increíble. Gran banda. Anthony era nuestro amigo ya en high school, pero él estaba interesado en drama. Actuar, ¿no? Actuando. Lo que pasó que Flea y Anthony se consiguieron un apartamento juntos. Hillel se mudó también fuera. Yo me quedé en casa porque, bueno, estaba con mi abuela, la cuidaba ella y mi hermana, y no tenía por qué sufrir como ellos. Estaban viviendo en apartamentos que estaba todo sucio, no tenía dinero. Y yo me dejaban en paz, yo tocando mis instrumentos en casa. Tenía ya en esa época, ya tocaba bastante
flauta y saxofón y todo eso, no me molestaba nada y yo feliz. Perdona, si lo he entendido bien, ¿quieres decir que tú vives con tu familia, estabas tranquilo Sí. y ellos estaban más en el rollo este de compartir habitación? Sí, habitaciones, estar downtown, o sea, con drogadictas y mucha carrete toda la noche. Vale. Y ese mundo no me interesaba tanto porque yo notaba al tiro que cuando todos ya éramos ya como adultos jóvenes y muchos de nosotros se metieron en las drogas y la vida así de Hollywood, la música siempre sufría. O sea, los ensayos eran terribles. De repente aparecían, no se acordaban de las cosas y todo eso. Entonces, Flea y Anthony viviendo juntos, un amigo de nosotros que se llamaba Gary Allen, que era un performance artist, ¿no? Tenía un show y les pidió a ellos que inventaran algo, hagan algo, no sé qué. Y ahí decidieron empezar los Chili Peppers con Hillel y Jack. Y prepararon 2 canciones y y me di cuenta inmediatamente que esto les va a ir muy bien y va a ser un problema para mí porque 3/4 de mi banda de repente aparecieron en otra banda. Pero Jack y Hillel se quedaron conmigo, el primer disco de los Chili Peppers, y ahí había conocido a Natasha y después se fue Hillel durante el segundo disco de What Is This y después se fue Jack. Natasha y yo formamos una banda solo los dos, explorando más la composición, usamos drum machine y todo eso. Cuando falleció Hillel de heroína, Jack se fue de los Chili Peppers y los 3 formamos Eleven. Y conocimos a Soundgarden. Todo ese año de 90-91. Claro, entonces lo que te iba a decir es que para cuando conociste a este grupo de gente, tú ya llevabas muchos años tocando. Muchos de ellos debían de estar empezando, como Flea dices, ¿no? Bueno, él tocaba la trompeta, pero... No, todos estaban empezando, pero yo a los 15 yo podría haber sido un guitarrista ya profesional. Pero sentía una conexión con Hillel y Jack. Ellos estaban tocando un año. O sea, yo no solo los ayudé a acelerar su proceso, pero también me gustaba mucho tocar en una banda, mi primera banda, y como amistad, y yo hablando muy poco inglés, y no sé, fue un sentido de que era lo que tenía que hacer, no intentar de meterme con... inclusive estuve trabajando en una tienda de discos donde conocí a Doug Fieger, el cantante de The Knack, y él quería que yo empecé a tocar con ellos antes de que era The Knack, ¿no? Era antes. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, tú no puedes tocar con adultos todavía. Pero siempre yo pensé, ¿por qué no? No, pero me fue mucho mejor sin haber metido en esa época, viviendo ahí al lado del whisky. Yo vivía al lado del whisky, estamos en la calle encima. Entonces, me acuerdo de ver los Runaways y todas las bandas. Tenía un amigo que su hermano trabajaba de seguridad en el Roxy. Yo entraba así, me escondía para ver conciertos. Vi a Van Halen antes de que salieron. Wow. Era muy interesante, por mucha suerte que me dio. Y fue simplemente porque también mi tía, la esposa de mi tío Peter, era inglesa, es inglesa, y ella viviendo en Laurel Canyon, el famoso Laurel Canyon, y nos autoinvitamos a visitar y no regresamos a México. Nos quedamos ya. Pues volviendo a Euphoria Morning. Sí. ¿Cómo fue la gira? ¿Cómo recuerdas el preparar? Una preparación bastante grande. Teníamos bastante tiempo, de meses. Y me acuerdo que Rick y Greg, bajo y batería, prepararon un rato solitos. Y Natasha entró después de 1 mes o 2 meses y dijo, ¿qué han hecho por 2 meses? No, todo bien. Yo diría como 3 meses de preparación entre programar los sonidos de los amplificadores en el Line 6, cómo tocar las diferentes partes, la parte técnica en sí. Si tenía el teclado de 88, si le doy a Natasha, esta parte del registro es para el Mellotron en esta canción, sale por esta salida, lo metimos a este basement y después la parte de que ella lo toca, que salga por y que amplíe esa parte técnica. Y al fin apareció Chris como 1 semana y estamos listos para ir. Fue chistoso porque usamos un sonidista que se llama Gonji, que tenía como casi
7 foot, no sé qué, con 2 metros y pico. ¿no? Muy alto. Súper alto. Muy buena onda, pero había sobrevivido décadas en el circuito de metaleros, ¿no? Uh-huh. Y por fin decidió que ahora con nosotros la música fina, afinando el PA con Steely Dan, poniendo plexi enfrente de la batería, o sea, y que el volumen muy bajo en el escenario. Yo dije, por favor, déjanos rockear. Era complicado, todos con in-ears, y yo nunca había usado in-ears, ¿no? Uh-huh. Y lo odiaba porque era raro estar en el escenario y si me acerco a algo no se me sube de volumen. Y en esa época todavía no habían desarrollado los in-ears de la forma que están ahora. Sonaba medio... Pero eso sí, y llegamos a esa gira y como que no lo habían pensado. Muchas veces había asientos, o sea, la gente sentaba. Entonces ya como que presuppose que iba a ser una noche con Chris Cornell, o sea, no era como normalmente hubiera sido un concierto, una gira de rock. ¿Quieres decir que el público tenía una expectativa un poco diferente? No sabía lo que iba a ver. O sea, el público no sabía lo que iba a pasar. Era casi la promoción o la idea del management, pero eso ya cambió muy rápido. La primera sala que tocamos fue un lugar en Boston, o sea, fuera de Boston, en Massachusetts, donde normalmente metes la banda barroca, harpsicordio, todo eso. Entonces había como 3-4 segundos de decay. Imagínate todos esos acordes cambiando y el ambiente te deja... Ya. Que reverbera ahí, que sigue, ¿no? El acorde de hace un rato. Por favor, era como Charles Ives más 10. Uh-huh. Pero no, todavía fue una gira increíble, la pasamos increíble. Lo triste fue que fue muy corta, se me hizo muy corta. Yo creo que fue un año y 2-3 meses, pero no seguido. Obvio, hicimos una gira a Estados Unidos, Europa, regreso. Nunca fuimos a Japón, nunca fuimos a Australia, nunca fuimos a Sudamérica. Fue solo Estados Unidos, Canadá y Europa. Tocamos el Teatro de Paul en Alianza del Casino. Sí. Uno de mis shows favoritos. Me acuerdo del escenario hundido. Me acuerdo que tenía el ambiente ese teatro que se había tocado ahí desde el 1800, 700. Conocimos los caracoles. Muy bien. Y ese show fue muy lindo porque nos siguieron como 30 autos del concierto y Natasha dijo, paremos un par de cuadras antes y salimos y tomamos fotos y hablamos. Natasha era gran fan de conocer los fans. Y salimos todos y Chris, Natasha y yo, y Greg y Rick filmando, tomando fotos, hablando. Uh-huh. Y me acuerdo del dueño del restaurante en la esquina, nos estaba mirando como, ¿qué pasa acá? Uh-huh. Y Natasha dijo, bueno, ¿buen restaurante? Dije, el mejor. Y dice, bueno, hay que comprobarlo. Seguramente era un poco más barato que el de cuando estabais grabando el disco, ¿no? Sí, eso por seguro. No, eso sí. Y en esa época todavía el euro no existía. Y me acuerdo que estábamos en pesetas y en la mañana mirando el periódico para ver los precios de los apartamentos en el barrio gótico. Uh-huh. Sí, yo creo que era como 180,000, algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, en esa época, obvio. Bueno, pero ahora en Barcelona es un poco más cara. Sí, un poco más. Un poquito. Uh-huh. Hay un concierto de esa gira en YouTube en Las Vegas que está como bien grabado y tal. Sí. ¿Eso se llegó a grabar para hacer un DVD en algún momento? ¿O cómo? No, es que se grabó bien visualmente y alguien, yo creo que por lo menos teníamos el estéreo de la consola y un par de micros ambientales, porque la primera vez que lo subieron no sonaba así bien y después alguien hizo algo. Yo creo que la gente que lo subió es la gente que lo grabó, lo filmó. Pero no fue multipistas. Si yo me hubiera enterado, ¿no? Entonces nada se grabó multipistas. Pero suena bastante bien, especialmente la segunda edición que subieron. Y ese fue el último concierto en el House of Blues. Fue muy chistoso. Me acuerdo que Chris tenía estábamos mirando mucho Peter O'Toole, My Favorite Year, mi año favorito. Peter O'Toole tiene ese, donde se mete el cigarro, donde uno tiene un extendedor de cigarro. Sí, como una boquilla, ¿no? Sí, una boquilla. Y tenía una boa, eso de feather. Tiene esa... Es como sí, como una especie de cosa de plumas que te pones alrededor del cuello, sí, ¿no? Sí, de plumas, sí, para la gente burlesque y los striptease y todo eso. Uh-huh. Y se puso harto, ¿cómo se llama? Se puso eyeliner.
Ujú. Y estaba muy travieso esa noche. Estaba en su carácter de Peter O'Toole, Ajá. de esa película My Favorite Year. Mm. Sí, fue muy divertido. Tengo una muy chistosa memoria de estar en el hotel en París. Estábamos como en el sexto, séptimo piso. Se escucha la puerta, pero veo que no es la puerta porque viene el sonido de atrás y está afuera en la ventana. ¿Chris? Sí, Chris. Vale. Entró, nos abrió el minibar, sacó bastante champán, se lo metió en el bolsillo, ok, y se fue por la ventana de vuelta. Por la ventana otra vez, vaya. Él no tenía miedo de nada. Mm. ¿Cómo crees que fue la recepción? O sea, ¿qué sensación teníais durante la gira? ¿De que se estaba recibiendo bien el disco? ¿De que incluso los medios...? Sí, o sea, el público siempre mucho cariño y obviamente que era mucho para procesar, porque imagínate, si no habías escuchado mucho el disco y era tan nuevo y era tan diferente que en Soundgarden, Claro. y Chris tenía pelo corto y el show era solo nosotros tocando, no era como... Había mucho enfoque, el público estaba muy enfocado en escuchar y procesar lo que estaba pasando. Ujú. Claro, dependiendo de lugares como España, Italia, todo, ya inmediatamente mucho más, se sentía mucho más cariño, ¿no? Ujú. Lugares como en Estados Unidos, donde la gente en general puede ser más fría, todo eso era un poco como sentirse que estábamos luchando. O sea, tenemos una sensación de ser una pandilla que tenía que luchar juntos. Llegamos al escenario para divertirnos entre nosotros y pasarla bien. Y si el público meritaba abrir el círculo de energía e incluirlos, se hacía. Pero no salimos como, ¡ah! Como, hola. No, porque era bastante diferente el sentido, especialmente por la reacción que recibimos en Seattle, que fue muy chistoso. Pero después del show llegaron todos los actores y toda la gente famosa a conocer a Chris. Ujú. Muy chistoso, sí. Mm. Yeah. Volviendo al disco en sí, creo que es el último disco de Chris Cornell en el que no hay afinación artificial. O sea, suena todo muy natural. Sí. Y en esa época ya había muchos productores que empezaban a usar el autotune en Sí, todo. era versión 1. De vez en cuando Natasha y yo lo usábamos solamente el audio suite de Pitch Shift, que uno solo puede subir o bajar por centavos, ¿no? Ujú. Pero muy poco. ¿Como efecto o como corrección? Sí, no, es como decir que esta línea entera suena bien, pero si estuviera como 10 centavos más arriba o más abajo, se sentaría mejor. Ajá. Pero no fue todo el tiempo, simplemente de repente para no desperdiciar una toma que tiene mucha energía, que está un poco arriba, solamente le bajamos un poco y queda ok. Claro. Pero no fue todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo ya de fines de los 90s de usar eso de vez en cuando, pero no usar el autotune ni nada. No creo que había salido el 1.0 todavía. Mm. Yo de esa época, claro, recuerdo, por ejemplo, el Californication de los Chili Peppers, Sí, que está lleno, ¿no? Sí. Es todo... Y a esta tendencia que empezó entonces, que yo pensaba que se habría pasado de moda, pero sigue de afinarlo todo perfecto todo el tiempo, ¿no? todo el tiempo antes de que preguntas cualquier cosa, y también esa costumbre de tomar la batería y ponerla en el grid También. sin preguntar, si ya se lo hacen al tiro, yo no entiendo. Y más encima, especialmente con un baterista como Josh Freese o Dave Grohl, eso me pasó hay un productor muy famoso ahora, no voy a decir nombres, Ajá. él ha producido todo, es joven, yo lo produje a él, y invitamos a Chad y a Joey Castillo y Smith de tocar batería, y una vez que se lo llevó él con su gente, hicieron la suya y después la mezcla hicieron la suya con los triggers, y al fin nadie se acordaba quién tocó la batería. Entonces eso no lo entiendo. Yeah. Triggers, ¿quieres decir que sustituyeron los sonidos también? Sí, los sonidos más encima de ponerlos todos en no sé cómo se dice en español. Sí, en la rejilla, ¿no? En o la sea, rejilla, hacer perfecto el tiempo, todo perfecto. Y ya ni yeah. se les reconocía, ¿no? Al final. No se le reconocía, inclusive como yo no tenía mis notas y había pasado tanto tiempo, o sea, suficiente, no que tanto tiempo, porque yo estoy trabajando en tantos discos seguidos a veces, que es difícil recordarme las cosas, pero se supone que podría escuchar la canción. Ah, mira, ahí está Joey, ahí está Chad. Claro. Y lo escuchaste y no sabías, ¿no? Pero nadie sabía, ellos no sabían. Sí, es muy fuerte. Sí. Esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, ¿no? De hasta qué punto se pierde la interpretación y Sí. por ejemplo, Euphoria Morning es un disco que si te lo imaginas hecho así,
todo con Autotune y Beat Detective y todo No. esto, sería otro disco completamente, ¿no? Sí. Inclusive lo que le pasa a las pistas de Led Zeppelin y todo eso, cuando se pone en ritmo, ese groove que tenían cada uno diferente, John Bonham, Jimmy Page, John Paul Jones tenían su pocket y juntos es un sonido grande porque están todos... Es la misma razón que si tú tocas un acorde con un sample de cuerdas, tiene un tamaño así, ¿no? Ujú. Aunque suena lindo el sonido de las cuerdas, pero si tienes 8 personas tocando enfrente de ti, es súper más ancho, porque cada uno tiene su entonación, su afinación, su ritmo, un poco atrás, un poco adelante, un poco justo, y un poco arriba, un poco abajo, y eso es lo que le da a una orquesta ese sonido tan grande. Las pequeñas diferencias, Sí. entre comillas, imperfecciones, ¿no? Sí. Que no son máquinas. Sí. Sí. Bueno, pues, Alan, muchísimas gracias por este tiempo de estar aquí en Disco Prestado Gracias a ti. para hablar de Euphoria Morning y otras cosas que se han prestado por el camino. Sí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias, hermano. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os invito a suscribiros a Disco Prestado y a echar un vistazo a los episodios anteriores. Hasta la próxima, muchas gracias, salud y buena música.